contentas, era necesario esta victoria, se notó ya allí en Logroño, como pudimos ver, y luego, bueno, pues eso también hace que se genere una inercia emocional que tenemos que seguir con ella, de, bueno, pues toda esa tensión que se liberó de esa primera victoria que lo necesitábamos. Semana buenísima de entrenamiento, con ese plus de alegría por haber conseguido esos 3 puntos. Bueno, pues ahora nos viene el Real Madrid. Aquí cabe decir que viene un equipazo, que viene un equipo con muchísimos registros futbolísticos, que suele ser un equipo que somete, que quiere tener el balón, que hace daño entre líneas, que hace daño atacando espacios. Bueno, todo eso lo tenemos identificado y bueno, pues nosotros tenemos también nuestro plan de partido de cómo vamos a poder estar ordenadas y cómo vamos a poder hacer daño a todo un Real Madrid, como hemos hecho siempre, desde el orden, y luego cuando tengamos el balón, tener esa parte de mucha intuición y de mucha intención, y todo eso sumado con una fuerte intensidad que está siendo un poco el sello de este Levante de los últimos tiempos. A mí me gusta decir que todos los partidos son oportunidades de crecimiento, son oportunidades de ver cómo estás compitiendo, son oportunidades que te brinda la propia liga. Hay momentos en que los equipos son tipo Real Madrid, que sabemos que son equipos como he dicho, equipos con muchos registros futbolísticos, muy buenos equipos, además, bueno, pues con un grandísimo entrenador como es Pau, que sabemos cómo afrontan estos partidos. Pero también en esta liga pues, te encuentras como el otro día con un equipo, bueno, prácticamente con 2-3 puntos más que nosotras, y ahí es donde esto es lo bonito de esta liga, ¿no? Que te hace competir de una manera con un tipo de equipos, pero también con otro, y ahí es donde hay que tener la versatilidad, las buenas lecturas, la mucha intensidad y el confiar mucho, como he dicho siempre, en nuestro proceso y en quiénes somos. Bueno, pues creo que ver al Levante femenino es un estímulo y que venga el Real Madrid femenino es un reclamo, ¿no? Me parece que en nuestra casa nosotras tenemos que seguir fuertes, queremos que venga la afición. Desde aquí, como bien has dicho, les damos ya las gracias de antemano a todas las aficionados y aficionadas que vendrán, porque también es verdad que ese plus de ver la grada llena, que me han dicho que va a estar ya todo vendido, que ya va a estar todo lleno, esa grada llena, pues es muy bonito que nuestras jugadoras les den algún motivo y eso se convierta en un aplauso, en un estímulo también, esa parte, digamos, ese plus emocional que necesitan nuestras jugadoras. Bueno, pues siempre viene bien ver en Buñol la grada llena, y como hemos dicho siempre, de Buñol tenemos que hacer nuestro fortín, nuestra casa, nuestro sitio, y donde pongamos nosotras nuestras normas futbolísticas.